Ha solicitado la palabra el ministro de Economía, Fomento y Turismo, don Lucas Palacio Covarrubias. Ministro Palacio, tiene usted la palabra. Ahí sí. Muchas gracias, presidente. Saludo a todas las diputadas y diputados que me están escuchando. Quisiera intervenir muy brevemente. Como todos sabemos, el mundo se encuentra viviendo momentos muy difíciles, probablemente los más difíciles de la historia conocida. Desde marzo a la fecha hemos sido afectados por una pandemia implacable que nos ha obligado a nosotros como gobierno a decretar una alerta sanitaria nacional y un estado de catástrofe. Esta es una de las peores crisis que hemos enfrentado, y no solamente es una crisis sanitaria, sino que también está teniendo sus efectos en nuestra sociedad, en las familias chilenas, en mucha gente que hoy realmente está viendo que no alcanza a terminar su día para poder muchas veces alimentarse. La crisis no solamente es económica, sino que es profundamente social. En este contexto, los bolsillos de las familias, las pymes, las pequeñas y medianas empresas y otras empresas han experimentado un fuerte golpe, lo que se traduce en que muchas personas están teniendo dificultades para salir adelante, les cuesta llevar el sustento de su familia y les cuesta mirar el futuro con un nivel de optimismo, lo cual también es importante para poder levantar la vista y salir adelante. Para afrontar esta situación hemos estudiado con atención la experiencia internacional de otros países que nos llevan la delantera. En muchos países se han adoptado diversas medidas para disminuir el impacto económico de la pandemia y también el impacto social. Se han disminuido tasas de interés, se han suspendido despidos en algunos sectores, se han iniciado programas de financiamiento y créditos a empresas, entre varias otras. Nosotros como gobierno hemos igualmente invertido todos nuestros esfuerzos en un plan de contingencia y recuperación contundente, precisamente porque tenemos la convicción de que en tiempos duros y difíciles es cuando el Estado debe desplegar toda su capacidad, recibiendo los aportes también de la sociedad civil, recibiendo los aportes de los parlamentarios y así buscar las mejores soluciones para nuestros compatriotas, que es aquello que nos une a todos nosotros. Nuestro ministerio está comprometido desde el primer día en construir herramientas, programas de ayuda financiera y una serie de beneficios que permitirán la subsistencia de emprendimientos, empresas y con ello también, en forma conjunta, el sustento de tantas familias de nuestro país. Es necesario recordar que tenemos, y ustedes lo conocen, un plan económico de emergencia que busca entregar apoyo a familias, trabajadores y también a pequeñas empresas. Lo que estamos buscando con todas estas medidas es poder mitigar el profundo impacto que está dejando esta pandemia, sin por ello dejar de considerar que la verdadera solución va a ser cuando podamos salir adelante, cuando disminuyan los contagios y cuando podamos recuperar los puestos de trabajo. El plan moviliza recursos por un total de 29.000 millones de dólares. Esto es casi el 10%, el 9,7% del PIB de nuestro país. Contempla inyección de liquidez para apoyar a las empresas, especialmente a las MIPYME. Voy a nombrar algunos de los elementos de las herramientas que hemos puesto a disposición. Son medidas tributarias: la suspensión de los pagos provisionales mensuales de los meses de abril, mayo y junio, prórroga del pago de IVA los meses de abril, mayo y junio, el cual se pagará a contar de julio en 12 cuotas reajustadas sin multas ni intereses, la devolución anticipada del impuesto a la renta para dar mayor liquidez a los contribuyentes, la condonación de intereses y multas por impuestos y declaraciones fuera de plazo, facilidades para celebrar convenios de pago de tesorería. En materia de financiamiento tenemos la garantía FUGAIN, la garantía FUGAPE, los créditos Corfo MIPYME, 150 millones de dólares adicionales a los 28 que teníamos en el presupuesto, para poder inyectar también liquidez al mercado al financiero no bancario. Tenemos los FOGAPE, sector bancario, sector financiero no bancario, que es de donde muchas pymes se alimentan de liquidez. Esas son cajas de compensación, cooperativas de ahorro y crédito, son factoring, leasing, hay fundaciones como Fundación Esperanza, Vale Igualdad, etc. Estamos utilizando todas las herramientas que podemos y además un fondo Crece que está también con garantías del Estado, que está en este momento en Contraloría. El esfuerzo ha estado radicado también en materia de subsidios, donde tanto Corfo como Cercotec, con recursos propios y de los gobiernos regionales, propios me refiero al Estado central, han entregado fondos para ir en ayuda de las MIPYME.
Aquí el foco de estos recursos ha estado principalmente en entregar capital de trabajo y calculamos que hasta la fecha el gobierno ha dispuesto una suma de aproximadamente 60 millones de dólares, lo cual buscamos ir incrementando en base al gran acuerdo de los 12.000 millones de dólares que el Congreso está tramitando. Respecto del tema que específicamente nos convoca hoy, que es relativo al pago por concepto de servicios eléctricos. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles ha tomado un rol muy activo en esta materia. Primero, oficiando a la totalidad de las empresas de distribución eléctrica del país para que detallen sus planes de acción, en especial de sus acciones relacionadas a la facturación provisoria. En segundo término, exigiendo a las empresas que expliquen el tratamiento que han dado a los reclamos de sus clientes y las soluciones propuestas. Tenemos un gran desafío en nuestro país que es clarificar y explicar con mayor transparencia, con mayor facilidad, todo lo que son los cobros de todas las materias. Nosotros hemos llevado un trabajo muy acucioso desde el CERNAC para poder hacer ese comparado y facilitarle la vía y las soluciones a las personas. En tercer término, la obligación de informar sobre la disponibilidad, facilidades y reforzamiento de los canales de atención para la recepción de los reclamos e información de las lecturas aportadas por los usuarios. Todas estas acciones han ayudado a la implementación y resolución de consultas y reclamos referentes a la metodología de facturación provisoria, en especial sobre el retorno a la lectura presencial de medidores cuya estimación provisoria fue más baja que la real. Los esfuerzos de este ministerio, el Ministerio de Economía, al igual que del Ministerio de Energía, están dirigidos a lograr la mayor transparencia que se pueda para los usuarios, permitiendo mantener disponibles los canales de información y denuncia y evitando así una situación de desinformación en los consumidores. Quisiera finalizar mi intervención recalcando el compromiso de nuestro gobierno de acompañar y proteger a la ciudadanía en esta pandemia, que además ha generado, como dije anteriormente, profundos impactos sociales y económicos, y además nos tiene sumido en una suerte de crisis emocional, porque nos cuesta ver el futuro con claridad. Y yo creo que es objetivo de todos nosotros poder ir levantando la frente y poder ir en aquellos lugares donde encontramos los espacios, donde es seguro, donde baja el contagio, poder permitir que las personas vayan retornando a sus lugares de trabajo, como ya lo han hecho en un par de regiones de nuestro país, Los Ríos y Aysén, en donde se han observado que ha disminuido el nivel de contagio, que la gente ha ido asumiendo el autocuidado, cosa que es muy importante para poder mirar el futuro con mayor optimismo. Muchas gracias, presidente. Terminé mi intervención. Gracias a usted, ministro. Ha solicitado el uso de la palabra el ministro de Energía, don Juan Carlos Llobet. Ministro, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Agradezco la oportunidad de participar en esta sesión para explicar en breve este tema que es tan importante para las familias. A ver, lo primero, para ir separando las cosas. Hace 3 meses y medio, casi 4 meses ya, el gobierno puso en marcha un plan que garantiza que a ninguna familia se le corte los suministros de servicios básicos. Ese plan está vigente desde el 27 de marzo, van a ser 4 meses ya, a nadie le han cortado el suministro de servicios básicos. Si algún parlamentario tiene algún caso, yo le pido por favor que lo denuncie ante la SEC para que tomemos medidas inmediatamente y eso se revierta, pero a nadie le han cortado el servicio de electricidad, tampoco le han cortado el servicio de agua, de gas, de red, etc. Segundo, todas las familias que necesiten pagar sus cuentas de servicios básicos en varias cuotas porque están con dificultades para pagar en el mes que corresponde, tienen acceso desde esa fecha para pagar en 12 cuotas, sin intereses. Más de 100.000 familias ya han accedido a ese beneficio del servicio eléctrico y el 99% de las familias que han postulado, del 40% más vulnerable, de la clase media, han accedido a los beneficios, ¿ya? Así que, para que no generemos confusión e incertidumbre adicional a las personas, las observaciones que hizo el presidente al proyecto de ley de servicios básicos no afectan ninguno de los beneficios.
no tocan el no corte, que lo único que hace ese proyecto de ley es que le da rango legal, pero algo que ya está operativo hace casi 4 meses, como digo. Entonces, lo primero, las familias chilenas tienen que estar tranquilas, tienen garantizado el acceso a los servicios básicos, a nadie se le ha cortado el suministro y no se le va a cortar mientras dure la pandemia. Respecto a los problemas de facturación, no hay duda que las compañías han cometido errores. La superintendencia está desde el primer día, a petición nuestra, encima de las compañías, asegurándose que a nadie le cobren un servicio eléctrico que no tenga relación directa y estrecha con el consumo efectivo que ha tenido, que se reparen y se corrijan todos los problemas de facturación que han habido. Y creo, presidente, que es bueno que para efectos de clarificar todo lo que se ha hecho desde el primer día, todo el trabajo que ha hecho la superintendencia, le demos un espacio a Luis Ávila, el superintendente de Electricidad y Combustible, para que pueda contar en detalle todas las medidas que hemos tomado, porque creo que es importante que las personas las conozcan, que también los conozcan los parlamentarios, los diputados, las diputadas, que sabemos que reciben muchas veces las quejas de las personas de sus distritos, y creo que una intervención detallada del superintendente puede ayudar a que ellos tengan los antecedentes que les permitan cumplir el propósito que todos queremos, que es que le podamos dar información clara, transparente a las personas, porque eso va a ayudar a que estén tranquilas en un momento que sabemos que es muy difícil. Así que, presidente, por su intermedio, si usted lo permite, me gustaría que el superintendente pudiera profundizar en las medidas que se están tomando, que son muchas, con mucha fuerza, y desde el primer día para asegurar que todas las familias tienen el acceso a los servicios básicos que necesitan y que la facturación, cuando ha tenido errores, se corrige inmediatamente y se le cobre a las familias solamente lo que han consumido. Si usted lo permite, presidente, me gustaría que el superintendente pudiera profundizar. Encantado. Le otorgo entonces la palabra al señor don Luis Ávila Bravo, superintendente de Electricidad y Combustible, por un máximo de 10 minutos. Superintendente, tiene usted el uso de la palabra. Muy buenas tardes, por su intermedio, presidente, a los y las diputadas y a los ministros presentes en la sesión. Quiero, en primer lugar, señalar que la superintendencia, desde el inicio de la pandemia, ha estado muy activa, ha estado totalmente operativa, fiscalizando los procesos que llevan adelante las empresas y atendiendo y resolviendo los reclamos que estamos recibiendo en este último tiempo y que se han incrementado fundamentalmente asociados al tema cobros. Lo que la gente nos está diciendo es que está recibiendo boletas con mayores valores. Y quiero detallar cuáles son las acciones que como superintendencia nos ha tocado liderar e impulsar para asegurar que la normativa se cumpla y que, por tanto, que los clientes paguen exactamente lo que corresponde y que las empresas facturen lo correcto. El 13 de marzo, mediante un oficio circular, la superintendencia, antes incluso que se estableciera el estado de catástrofe, pero anticipando que la Organización Mundial de la Salud, con fecha 11 de marzo, había determinado que había una pandemia, el coronavirus era una pandemia a nivel mundial, entonces emitimos un oficio a la totalidad del sector energético en el país, el oficio 2381, para que adoptaran medidas y pudieran mantener la continuidad operacional. ¿De qué? Del servicio eléctrico, que es un servicio básico y es un servicio público, así como la entrega de combustibles y la entrega de gas, porque teníamos que asegurar esos procesos que ya sabíamos que en otras partes del mundo se estaban interrumpiendo por las medidas que tomaban los países. El 18 de marzo, Chile decreta el estado de excepción constitucional de catástrofe. El día 20 de marzo, la superintendencia emite un nuevo oficio a las industrias eléctricas para que aseguren el suministro eléctrico a hospitales tan vital, y que lo hemos visto en todo este periodo, el trabajo que deben llevar adelante el personal de la salud, pero que requiere que, sin lugar a dudas, la continuidad del servicio eléctrico se estableciera y se garantizara a los servicios de salud. El 27 de marzo, el presidente de la República, junto al ministro de Energía, la ministra de Transportes y de Obras Públicas, el ministro, anunciaron los beneficios COVID. Ese mismo día, entonces, la superintendencia ofició a todas las empresas para que ese anuncio que se había alcanzado a través de un acuerdo se hiciera exigible y las empresas informaran a la superintendencia en qué consistía los procesos con los cuales iban a dar cumplimiento a ese acuerdo. Por lo tanto, algo que de naturaleza inicial voluntaria se hace exigible, fiscalizable,
sancionable y sujeto al procedimiento reclamos por oficios de la superintendencia, lo que concluyó el día 17 de abril, cuando la superintendencia, tras recibir la respuesta de los planes de acción de las compañías, instruyó y exigió a las empresas el cumplimiento de los compromisos que daban cuenta de que a nadie se le va a cortar la luz, a ningún cliente residencial, como lo hemos estado evidenciando por nuestra fiscalización y por los reclamos, y en segundo lugar, que tras el estado de catástrofe se van a prorratear las cuentas para los clientes que así lo soliciten a su compañía, y eso da materialmente hoy día más de 110.000 solicitudes en el ámbito eléctrico y cerca de 3.000 en el ámbito de las empresas del gas. El 18 de mayo, a través de oficio, hicimos la misma acción respecto a las empresas de gas natural, y también exigimos, mediante diversos oficios a las empresas, que presentaran planes a la superintendencia para poder fiscalizar las medidas respecto a la resolución de reclamos que ya vimos que se hacían evidentes. ¿Por qué? Porque cuando inicia el estado de excepción y se inicia y se detona la pandemia en nuestro país, muchos procesos esenciales, entre ellos el de toma, lectura de medidores necesario para hacer llegar las boletas al hogar, se suspendió. Y con ello entonces se dejaron de tomar la lectura de los medidores que permite hacer una boleta. Para reemplazar eso, la normativa le exige a la compañía, y para que no se acumulen las cuentas en varios meses, que igualmente haga llegar una boleta que no puede decidir libremente el valor de esa boleta, sino que tiene que usar los promedios de ese cliente de los 6 meses anteriores. Y esas instrucciones entonces de cumplimiento dio la SEC el 18 de mayo, evidenciando que, si bien en un periodo normal solo el 3% de las lecturas y de las boletas se hacen en base a estimados o con facturas provisionales, en el mes de abril ese número se eleva a 19%, y en el mes de mayo ese valor a nivel país se elevó por sobre el 60%. ¿Qué quiere decir? Más del 60% de los clientes en el país recibieron una boleta que iba con los promedios de ese cliente como un intento de aproximar el consumo que iba a tener esa familia y evitar que se le acumularan las cuentas por no entregar una boleta, dado que no se pudo leer el medidor. El 26 de mayo, mediante diversos oficios a las empresas distribuidoras, instruimos, tras ver el registro ya y la toma y la recuperación de la lectura de medidores, la superintendencia vuelve a dar instrucciones a las empresas para que empiecen a resolver los casos que se estaban presentando. En primer lugar, aquellos locales que habían estado operativos y estaban recibiendo boletas con mayor valor, siendo que estaban cerrados. Me refiero a restaurantes, peluquerías, salones de belleza, colegios, universidades. Al usar la regla de los promedios llegaban boletas por mayor valor cuando en realidad no estaban consumiendo energía. Esas instrucciones de la SEC obligaban a una coordinación entre empresa y cliente para que leyeran ese medidor, y como no estaba registrado ese consumo, entonces en una única vez se hiciera una anulación de ese cobro, y si habían pagos incluso se pudiera contactar con la empresa la devolución de esos montos. Por tanto, esos valores ya se ajustaron. Y en el segundo lugar, porque las compañías, cuando empezaron a leer y empezaron a evidenciar que más gente en el hogar, por pandemia, por autoridad sanitaria, estaba incrementándose el consumo de electricidad al interior de los hogares a una tarifa que, aun cuando está fija, porque la ley la tenía establecida como un valor fijo desde el mes de noviembre del año pasado, con el proyecto de ley de estabilización de los precios de la electricidad, el mayor consumo sí estaba dando en algunos hogares un mayor valor. Y para eso la superintendencia instruyó a la totalidad de las empresas eléctricas para que en esos casos, cuando aparezca esa diferencia, otorgaran facilidades a los clientes. Eso no obsta a el beneficio ya anunciado por el gobierno en términos de que si alguien no puede pagar porque está con problemas durante este periodo, pueda acogerse a los beneficios COVID, que significa tomar las boletas de este periodo y para después del estado de catástrofe prorratearlos en 12 meses. Una cosa y la otra cosa. Ambas pueden ser simultáneamente. Ahora, si no está pagando las cuentas porque solicita el beneficio de la empresa, entonces todo el cobro de este periodo se posterga. Con fecha 29 de mayo, mediante otro oficio, la superintendencia instruyó a las empresas, y aquí hay un punto que no ha sido logrado del todo por las compañías, lograr explicar a sus clientes cuánto ha afectado en la proporción en las cuentas de la luz
el no haber tomado medidas, el haber hecho boletas con estimados por aquellos casos en que han tenido mayor consumo. Y entonces la superintendencia obligó a las empresas por oficio a mejorar la atención, a mejorar los canales de atención, a hacer planes de difusión a sus clientes, a mejorar el nivel de atención de sus call centers para ser capaces de recibir lo que ya estábamos viendo en la superintendencia, un aumento en el número de los clientes que querían contactar o reclamar a su compañía. El 10 de junio, nuevamente mediante un oficio, y he escuchado atentamente en la sesión que se ha mencionado el límite de invierno, mediante un oficio de la SEC del 10 de junio, se instruye a las compañías cómo aplicar correctamente el límite de invierno. ¿Por qué? Porque si bien en el mes de julio del año pasado aproximadamente un 5% de los clientes del país de más altos consumos de electricidad han recibido un sobrecargo o una tarifa adicional de invierno, este año, dado que no se tomaron lecturas, lo que busca evitar esta instrucción de la SEC es que cuando se lea y se han acumulado meses, en un único mes se incorpore todo el consumo y con ello aplique la compañía la regla del cobro adicional de energía de invierno. Y es por ello que esta instrucción de la SEC les exige y les da la metodología de cómo hacerlo y deben estirar o prorratear ese consumo leído en junio o en julio, que es lo que estamos viendo hoy día, en todos los meses donde no ha habido lectura. Con eso, entonces se disminuye el valor de la energía de cada mes y por tanto hace mucho más difícil o menos probable que aplique la regla del consumo de invierno y la energía adicional. Con fecha 18 de junio, la superintendencia formuló cargos a una compañía, a CGE. ¿Por qué? Porque su call center no era capaz de atender adecuadamente los requerimientos que le estaban haciendo sus clientes. Junto con el inicio de esta formulación de cargo, que es un proceso administrativo, se dieron instrucciones a la compañía para reforzar, fortalecer el call center de manera de que elevara los niveles de atención que estaban haciendo, evidencia que hemos estado constatando en periodos posterior al proceso de formulación de cargo. Con fecha 14 de julio, SEC ordenó a las compañías retirar y eliminar el mensaje de corte en trámite, dado que algunas compañías y en algunos reclamos de clientes estábamos viendo que se emitían boletas con ese mensaje aun cuando los clientes eran objeto de los beneficios anunciados por el gobierno de no corte de energía y de prorrateo de las cuentas. Y esa instrucción de la SEC de aplicación inmediata ya se ha implementado. Con todo, en el proceso de fiscalización de la superintendencia, que formamos un equipo de alerta SEC por cobros en pandemia, un comité de contingencia desde el inicio para monitorear diariamente el estado de control y de desempeño que estaban teniendo las compañías, y es por ello que junto con facilitar e instruir a las compañías, lo que hemos hecho es colocar tanto en el celular como en la página web de la superintendencia facilidades a las personas para que opten y entregar la información para que puedan acceder efectivamente tanto a los beneficios de prorrateo y postergación de cuentas, como a reclamar en la compañía o a enterarse de la información y de las instrucciones y de lo que deben exigir a sus compañías. Como antecedente adicional, en cuanto a los beneficios COVID, aunque creo que ya lo dije, hoy día la superintendencia registra, y quiero ser enfático en esto, más de 110.000 solicitudes al servicio eléctrico de acogerse a los beneficios COVID, 3.000 en el área de gas, y junto con ello instruimos a las empresas de gas licuado para la entrega a nivel domiciliario del gas licuado en condiciones sanitarias y que eso se hiciera de manera segura. Igualmente lo hicimos respecto al reparto de delivery de parafina y a las instrucciones a las estaciones de servicio para evitar entonces que tuviese problemas de propagación y de contención exigibles en cada una de las estaciones de servicio. Y por último, y con esto termino, presidente, también en nuestro proceso de fiscalización detectamos errores de facturación en la empresa Enel y en las empresas que representan al grupo SAESA, y es por ello que formulamos esta vez un nuevo cargo a estas compañías
tanto a la empresa Enel de región metropolitana como a las empresas del grupo Saesa que están en la zona sur del país, porque no facturaron adecuadamente, como lo exige la normativa, el transporte de electricidad. ¿Qué quiere decir esto? Que debiendo haber incluido en las boletas provisorias la electricidad consumida y la proporción correspondiente del cargo de transporte, no incluyeron el cargo de transporte, entonces además del mayor consumo, a mayor uso por calefacción, se agregó, cuando están leyendo las boletas, el acumulado del cargo de transporte que termina impactando en algo el valor final de la boleta, presidente. Gracias, señor superintendente.